Leemos el capítulo 11, versículo 20 del Evangelio según Mateo. Y someramente damos una explicación de la palabra del Señor. Entonces comenzó a insultar a las ciudades en las que acontecieron muchos de sus poderes, porque no se arrepintieron. Nuestro Señor Jesucristo comienza a reprender ciudades en las que hizo milagros y estas ciudades no se arrepintieron. Una situación muy similar a la que ocurre en muchas iglesias actuales, donde el pastor, el predicador, realiza milagros o es usado por el Señor para hacer milagros. La gente recibe el milagro, pero la gente no se arrepiente. Miran al predicador como un curandero, como un médico, pero no miran que la curación tiene un propósito. Jesús lo dice aquí y es arrepentirse. Toda la misión de Jesús, todos los milagros de Jesús, toda su predicación lleva al arrepentimiento. Esa es la función más importante de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver el versículo 21, donde Jesús continúa y dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Quién era Corazín y quién era Betsaida? Lo vemos aquí en círculos o semicírculos rojos. Corazín, Betsaida eran parte de Galilea, eran parte del pueblo de Dios, y podríamos decir que representa en nuestros días a la iglesia, o a las personas que asisten a la iglesia, o a las personas que se dicen cristianas. Dice, porque si en Tiro y en Sidón, ¿quién era Tiro y quién era Sidón? Lo vemos aquí en la parte norte. Eran pueblos que estaban fuera del pueblo de Israel. Es decir, no eran el pueblo de Dios. Podríamos decir que representa a las personas que no han aceptado a Jesucristo, representa a las personas que no son parte del pueblo de Dios, representa el paganismo. Y Jesús dice, porque si en Tiro y en Sidón hubieran acontecido los poderes que han acontecido en vosotras, hace mucho ha que en saco y ceniza se habrían arrepentido. Si estos pueblos hubieran recibido los milagros que han recibido ustedes, hace mucho se hubieran arrepentido. Es lo mismo, aunque Jesús hacía una crítica al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de su tiempo, y dice, si este evangelio saliera por el mundo entero, como ocurre actualmente, la gente se arrepentiría. Y lo vemos realmente como las naciones asumieron el evangelio de Jesús. Y seguimos viendo lo mismo. Los milagros nos llevan al arrepentimiento. El milagro no se hace solo por el milagro se hace para que la gente se arrepienta, metanoian o metanoizan, como viene en el griego, en este texto de la palabra del Señor. Sin embargo os digo, Tiro y Sidón toleradas serán el día del juicio antes que vosotras. Es decir, Jesús lo que nos está diciendo que en el juicio final, estos pueblos que son paganos van a ser mejor tratados que mucha gente que es creyente, que es del pueblo de Dios, pero que no se arrepiente. Porque la persona que es parte del pueblo de Dios y no se arrepiente, ha conocido el evangelio, pero no se ha arrepentido. Mientras que esta gente no se ha arrepentido porque nadie les ha predicado el evangelio. Y uno ve la diferencia y la fe de muchas personas cuando reciben milagros, cuando reciben el evangelio, y son personas que han vivido en un pecado altamente grave, y qué susceptibilidad para recibir la palabra de Dios. Y luego viene y dice, y tú, Cafarnaúm, lo vemos ahí encerrado, era también parte del pueblo de Dios, era parte de Galilea, era uno de los centros comerciales más importantes de Galilea, y dice, no hasta el cielo levantado. Ellos creían que como era una ciudad tan importante, un centro, el centro más importante de Galilea, pues seguro que Dios los iba a elevar hasta el cielo.
Dice, no, dice Jesús, hasta el Hades bajarás. El Hades era el lugar de los muertos en la concepción griega. Fue uno de los dioses que recibe como herencia el lugar de los muertos cuando el Zeus, Poseidón y Hades se dividieron. Uno es el dios del cielo, otro el dios del mar y otro el dios de los muertos, el fondo de la tierra. Ese era el Hades. Entonces, en la concepción de los tiempos de Jesús, se tenía claro que era como el infierno, en la parte más baja de la tierra. Dice, porque si en Sodoma hubieran acontecido los poderes que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es decir, si Sodoma y Gomorra hubieran recibido los milagros, si yo hubiera llegado, dice Jesús, y los hubiera predicado como los he predicado a ustedes, Cafarnaúm, ellos hace mucho tiempo se hubieran arrepentido. Pero en ustedes no pasa lo mismo. Es decir, hubieran permanecido ellos hasta el día de hoy. Dios no los hubiera eliminado. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo al respecto. Sin embargo, digo a ustedes que la tierra de Sodoma tolerable será en el día del juicio que tú. Y viene lo mismo de Tiro y Sidón. Van a ser o a recibir un trato más tolerable que la gente que vive metida en la iglesia o que la gente que es religiosa. En aquel tiempo, cambia de tema, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultas esto de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús se dirige a su Padre eterno y dice, yo te alabo porque esto lo ocultas de los sabios. Igual que en los tiempos contemporáneos. Muchas personas, mientras más inteligentes, entre comillas, se hacen, mientras más estudian, mientras más doctorados, maestrías, licenciaturas, mientras más estudio tengan, más se alejan de Dios. Dice, y en el tiempo de Jesús era representado esto por los fariseos y los saduceos. Dice Jesús, y las revelaste a los niños. Los niños representan a la gente más pobre, a la gente más humilde en el sentido académico. Las personas menos estudiadas son las que reciben el Evangelio y son las que llenan las iglesias. Sí, Padre, porque así es agradable delante de ti. Dios ha querido ir al humilde, a lo sencillo y exalta al humilde. Los que reciben el Evangelio generalmente son personas humildes. En el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dios le entrega todo a Cristo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie al Padre conoce sino el Hijo. Ningún ser humano conoce al Padre eterno ni lo ha visto. Solo Jesús. Solo Jesús nos puede decir cómo es Dios y solo Él nos puede revelar, porque es una intuición dentro de cada creyente para entender y comprender a ese Padre eterno y soberano. Venid a mí, luego Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os aliviaré. Es decir, yo os aliviaré, porque yo he recibido del Padre todo, yo soy Dios entre ustedes. Entonces, todos los que estén trabajados, cargados, todos los humildes, los que crean que necesitan, vengan y yo los voy a aliviar. Aquí Jesús indirectamente dice, la ley a ustedes no los ha aliviado. La ley lo que ha hecho es hacerlos sentir peor. Yo los voy a aliviar, yo los voy a descansar en ese sentido positivo. Y luego dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Jesús trae un yugo, así como la ley de Moisés era otro yugo. Pero Jesús dice, tomad mi yugo, tomad mi ley. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús dice, yo os vengo a enseñar, yo os vengo a dar una ley. Dice, y encontraréis alivio para vuestras almas. El alivio no va a estar en la ley de Moisés, el alivio está en mi ley. Eso es lo que Jesús nos trata de decir en este verso. Y termina en el versículo 30 diciendo, pues mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús nos libera de ese yugo fuerte, de esa carga fuerte, pesada que era la ley de Moisés, y nos viene a dar el Evangelio. Este es el mensaje que nuestro Señor nos transmite en este día. Que el Señor lo bendiga ricamente.